del tema, que pretenden dar cuenta de unas conclusiones generales sobre la situación general de violencias en el país. El primer tema es el relacionado con un contexto actual de violencia sexual en Colombia, que nos permitirá ver cómo funciona la respuesta institucional del Estado para esta particular forma de violencia y para el resto de violencias en general en el país. Y de otra parte presentaremos un balance sobre la aplicación de la Ley 1257, que es la Ley de no violencias contra las mujeres en el país y que también permite ver cuál es el nivel de respuesta institucional a la problemática que hoy nos aqueja. De manera introductoria quisiéramos presentar algunas cifras muy dicientes y que hace parte de nuestro primer mensaje en esta audiencia sobre la situación de mujeres en el país. En Colombia, cada hora 8 mujeres son víctimas de violencia doméstica. Durante los años 2010 y 2011 se presentaron más de 89.000 casos y entre estos 2 años se presentó un incremento cercano al 0,4%. Cada 3 días es víctima una mujer de feminicidio y cada hora 2 mujeres son víctimas de violencia sexual. Cabe anotar que entre el año 2010 y 2011 hubo un incremento de un 12% de violencia sexual en el país. Además, en el marco del conflicto armado existen cifras sobre el número de casos que reporta Medicina Legal de esta tipología de hechos. Entre los años 2005 y 2010 se presentaron 391 casos de violencia sexual asociados a conflicto armado y entre los años 2010 y 2011 se presentaron 133 casos, correspondiéndole a la fuerza pública, policía y servicios de inteligencia un 61% como agresores en participación de estos hechos. Esto para dejar claro un panorama de violencias crítico en el país que no parece verse impactado, y es nuestro primer mensaje, por una serie y una multiplicidad de normas que diariamente, semana a semana, son emitidas por el Estado colombiano sin que logren impactar la situación de violencias en el país y que por el contrario lo que muestra es un incremento sostenido en cada una de las formas de violencia física, sexual, psicológica, patrimonial en los términos de la Convención de Belém do Pará. Hecha esta introducción, quisiera abordar la primera parte del contexto de violencia sexual y mi compañera abordará el resto de temas. El contexto de violencia sexual hemos, querido presentar una caracterización que nos da cuenta de un contexto marcado especialmente por una situación de impunidad generalizada. Una situación de impunidad que se deriva al menos de 3 circunstancias. Una, de la falta de respuesta a una de las decisiones más importantes en el país sobre justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual. 2, por la renuencia del gobierno nacional encargado en este momento en el país para reconocer las dinámicas actuales del conflicto armado colombiano, lo cual tiene consecuencias graves sobre la protección de derechos de las mujeres. Y 3, contexto caracterizado por el fracaso del marco jurídico para la paz y los riesgos de impunidad que traen las nuevas reformas constitucionales para las mujeres, particularmente en el tema de violencia sexual, que es el que nos ocupa. En relación con los 2 primeros puntos que los abordaré a mi cargo, quisiera poner las siguientes consideraciones. La denegación de acceso a la justicia para las mujeres beneficiarias del auto 092. Esta, como ustedes saben, comisionadas y comisionados, es la decisión más importante que se ha presentado en el país sobre la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Estamos justo hoy a un mes de cumplir 5 años de esta importante decisión en Colombia, y lo cierto es que los reportes oficiales del Estado hablan hasta la fecha solamente de 11 sentencias condenatorias, lo que equivale a un 94% de impunidad. Es decir, cerca de 5 años tenemos unos niveles de impunidad muy preocupantes. Dicho eso, además tenemos una seria preocupación sobre el seguimiento que se hace en los casos, porque cabe decir que los reportes que ofrecen las distintas entidades, es decir, Procuraduría y Fiscalía, no logran marcar una pauta clara sobre cuál es el estado actual y real de los casos del auto 092. Sin embargo, tenemos conocimiento que una gran proporción de los mismos se encuentran en estado de archivo o de investigación previa sin que sea clara la estrategia del Estado colombiano para buscar su desarchivo y su aceleración en la investigación de los casos. Entonces me remitiré a compartirles algunas de las conclusiones que como organización Cisma Mujer tenemos en relación con los casos que en nuestra organización representamos y que hacen parte del anexo reservado del auto 092. En los casos que nosotras representamos y que hacen parte de este anexo hemos tenido una serie de constataciones importantes. La primera es que luego de la decisión ha sido necesario activar
mecanismos de protección adicionales, judiciales, para lograr mínimos niveles de protección. Es decir, pareciera ser que la decisión del auto 092 no ha tenido ningún efecto práctico en la protección de estas mujeres. Este es el caso de la sentencia T973 del 2011, en la cual la Corte Constitucional debió dar la orden de abrir un proceso que había sido amparado por el auto 092 y tuvimos que llevar a cabo toda una estrategia de litigio adicional para lograr esta decisión de protección. La segunda constatación que hemos hecho en los casos que nosotras litigamos en el marco del auto 092 es el hecho de que, al parecer, la pertenencia a esta decisión tan importante de la Corte no parece tener ningún efecto en el impulso de los procesos. Es decir, en los casos que nosotras litigamos no existe una referencia explícita a la pertenencia del caso al auto 092 y de ahí no se derivan, por ejemplo, estrategias investigativas claras para desarrollar los contenidos del auto 092, ni se da un impulso especial procesal por ser parte de esta decisión tan importante. La otra constatación es que solo en uno de los casos que nosotras litigamos ha sido reconocida la calidad de hechos relacionados con el conflicto armado, es decir, ha sido reconocida que se trata de violencia sexual asociada a conflicto armado. Ahora volveré sobre este punto porque es uno de los más importantes en el litigio de los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y finalmente, hemos constatado que hay problemas en aquellos casos cuyos hechos han ocurrido en época de desmovilización paramilitar, porque existen reparos de la Fiscalía sobre cómo calificar a estos agresores en época posterior a la desmovilización. Entonces esto, digamos, genera unos debates muy fuertes sobre los cuales me voy a pronunciar después. Esto sucede, digamos, a pesar de que, como he venido diciendo desde el comienzo, existen una serie de disposiciones, directivas, normas, esfuerzos institucionales por producir normas, pero que parecieran no tener ningún efecto práctico en los casos. Este es el caso de la Directiva 06 del 2011 de la Procuraduría y la Directiva 06 también del 2012 de la misma entidad para dar desarrollo al auto 092, pero que, digamos, en materia de efectos prácticos no encontramos ninguno en particular. El otro tema que me corresponde abordar es el relacionado con la renuencia del Gobierno Nacional para reconocer la dinámica actual del conflicto armado. Esto tiene efectos importantes para la situación de las mujeres por la siguiente razón. Hay dos efectos importantes. Uno, la definición de un discurso institucional oficial sobre una suerte de extinción del paramilitarismo. Y dos, el desconocimiento de la relación que tienen los hechos perpetrados por los hoy desmovilizados en relación con el conflicto armado. Voy a ir por cada uno de esos dos efectos. En relación con el primero, quisiera destacar que esta definición de este discurso de suerte de fin del paramilitarismo tiene efectos especialmente en el tema de protección de las mujeres defensoras. Ustedes saben que hay un problema, digamos, importante y considerable de riesgo de las mujeres defensoras en el país, en la medida en que hemos venido siendo, sobre todo en la época de desmovilización, como es el caso de Cisma Mujer, venido siendo incluidas en los panfletos amenazantes de lo que el gobierno llama las bandas criminales, que se consideran como bandas de delincuencia común. Estas bandas tienen diferentes denominaciones, rastrojos, águilas negras, urabeños, entre otros. Nosotras hemos consultado al gobierno sobre cuál es la caracterización que hace de estos grupos al margen de la ley y nos han dicho puntualmente que son bandas de delincuencia común dedicadas exclusivamente a fines de narcotráfico. Por supuesto, como organizaciones de mujeres hemos preguntado por qué estas organizaciones narcotraficantes supuestamente podrían perseguir a una organización feminista. No hemos tenido una respuesta clara al respecto. Esto se da en un panorama en que entre el año 2010 y 2011 las agresiones contra defensoras han oscilado en un porcentaje entre el 31 y el 26%. Es decir, progresivamente ha habido una participación importante de los casos de agresiones contra defensoras que se sostienen en el tiempo y que no pareciera, digamos, tener una respuesta clara acerca de quién nos está agrediendo. Y finalmente, en este punto, en este primer efecto, sobre la protección, quisiera destacar que esta situación crítica, digamos, de la falta de protección a pesar de la multiplicidad de normas que existen, ha sido nuevamente constatada por la Corte Constitucional el año pasado, en una decisión reciente, la T234 del 2012, en la cual la Corte Constitucional nuevamente, por reiterada vez,
ha exhortado a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio del Interior para que, cito, revise el programa de prevención y protección y lo ajuste a los estándares, digamos, de protección internacional de derechos humanos. A las dos entidades les han requerido nuevamente, y esto es en un caso de una mujer lideresa víctima de violencia sexual que hace parte del auto 092. Esta es una decisión reciente en que le han hecho una orden al Ministerio del Interior y a la Fiscalía para que revisen de manera estructural sus programas, digamos, sobre todo sus efectos. Es que nuestra dificultad sobre todo está en la aplicación, no en la formulación. Y por último quisiera destacar un problema muy crítico y serio que nos aqueja en la representación de mujeres actualmente en el país, que tiene que ver con el desconocimiento de la relación con el conflicto armado, de los crímenes que perpetran estas bandas llamadas por el Estado bandas criminales. En materia de mujeres tiene un efecto práctico en la definición de violencia sexual asociada a conflicto armado. Nosotras hemos tenido una dificultad recurrente para que se reconozca qué es aquello que es violencia sexual relacionada con el conflicto armado. Desde el auto 092 la Corte fijó estándares muy claros diciendo cuáles eran los casos de violencia sexual asociados a conflicto armado. Dijo que las mujeres en el escenario de la guerra y las mujeres desplazadas estaban expuestas a un riesgo de violencia sexual y por lo tanto cuando se configura o se consuma ese riesgo de violencia sexual son casos relacionados con el conflicto armado. El caso de las mujeres desplazadas que son víctimas de violencia sexual son casos relacionados con el conflicto armado porque su desplazamiento se debió a la guerra. Así lo dejó claramente establecido la Corte Constitucional. Sin embargo, el Estado ha tenido serios reparos en relación con la calificación de estos hechos y es una de las causas principales de impunidad hoy en día de los casos del auto 092, la falta de reconocimiento de violencia sexual asociada a conflicto armado. Este problema se agudizó en el marco de la Ley 1448, la Ley de Víctimas, que limitó de manera considerable la definición de víctimas, pero con un conjunto de organizaciones interpusimos varias demandas ante la Corte Constitucional sobre la definición de víctimas, incluido el concepto de conflicto armado, para que la Corte Constitucional esclareciera qué entendía por conflicto armado. Para las mujeres era muy importante por este tema de la definición de violencia sexual asociada a conflicto armado. Y la Corte Constitucional en sentencia C-781 de 2012, recientemente, reiteró su postura sobre una definición ampliada del conflicto armado para calificar las distintas violaciones de derechos humanos. Esto es, ratificó una noción amplia que permite integrar todos estos tipos de hechos semejantes relacionados con el conflicto armado. ¿Cuál es el efecto práctico para las mujeres? Les voy a mencionar brevemente dos casos. Uno del año 2010 y uno del año 2011, de mujeres víctimas en los departamentos de Córdoba y de Tolima de violencia sexual, por parte de las denominadas Águilas Negras. Estas mujeres se han acercado a la Unidad Nacional de Víctimas del Estado colombiano y han recibido un rechazo de su calidad de víctimas porque su perpetrador del acto sexual era una persona que hacía parte de la delincuencia común. Es decir, con este tipo de decisiones se niega la calidad de víctima y con ello se niega la calidad y el acceso a todas las políticas de acceso a la protección de las mujeres víctimas en general. Esto a pesar, insistimos en que, como lo vamos a ver con más amplitud en el documento que dejamos, hay unos estándares muy claros de la Corte Constitucional en que han dicho que incluso los hechos de bandas criminales pueden ser catalogados como hechos de conflicto armado y por tanto tiene que reconocerse la calidad de víctima. Bueno, en este contexto encontramos una serie de marcos jurídicos que además están cuestionando cuáles son los avances en lucha contra la impunidad y que además generan para nosotros riesgos de la consolidación de esta impunidad que sigue en materia de derechos de las mujeres. En primer lugar, encontramos la Ley de Justicia y Paz, que como ustedes lo conocieron esta mañana, ha sido recientemente reformada. En esa medida encontramos que esa reforma que se hizo y la cual fue impulsada porque casi no hay resultados de esta ley, y en esto resaltamos que del total de hechos conocidos por Justicia y Paz, solo el 0,24% corresponde a violencia sexual en el conflicto armado. En esa medida, consideramos que esta reforma no ha respondido a las necesidades de las mujeres en acceso a la justicia por 4 razones. La primera es que continuará el retraso injustificado de acceso a la justicia, y esto es porque en Justicia y Paz los desmovilizados paramilitares no han querido reconocer
que tienen que ver con la sistematicidad y la gravedad de la violencia sexual en el conflicto armado. Y esto no equivale a la expulsión de ninguno de los desmovilizados que siguen vinculados a ese proceso. Es decir, no tenemos una expectativa real de que avance los procesos de violencia sexual. Lo segundo es que la construcción de la verdad sigue siendo exclusivamente por parte de las confesiones. Vemos una poca participación de las víctimas y encontramos que este no es un proceso que nos garantice una participación a las mujeres y a las que las representamos judicialmente. Y en conexión con eso encontramos que hay una orden de suspensión de las investigaciones que llevaba ya la justicia, que llamamos ordinaria, y que llevaban casi entre 10 y 20 años aportando a un concepto muy importante en este momento, y es determinar que la violencia sexual en Colombia es un crimen de lesa humanidad. Con la suspensión de estas investigaciones vemos que se van a cerrar las puertas para la participación de las víctimas y que vamos a dar retrocesos en estos avances jurídicos que finalmente hemos logrado. Y finalmente, conectado a lo que vemos en la presentación inicial, hay una ausencia de garantías de no repetición para las mujeres. Y eso tiene que ver con la situación de riesgo a la que nos enfrentamos lideresas, defensoras y mujeres en general. En segundo lugar, vamos a encontrar el marco jurídico para la paz y el fuero penal militar, de los cuales también ustedes tuvieron ilustración en la mañana, pero puntualmente queremos resaltar unas preocupaciones en la política de priorización y selección de casos, y esto es porque esta política que se vio sustentada en la Directiva 01 de 2012 de la Fiscalía, que tiene los criterios de priorización, pues no atiende necesariamente a cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres de acceso a la justicia, y en esa medida consideramos que no necesariamente se puede entender como que los vamos a superar. Esa es nuestra preocupación. Y además creemos que como no tuvieron en cuenta esos obstáculos, vamos a ver repetidos estas dificultades, sobre todo probatorias al momento del avance de un proceso. Y en segundo lugar, con el fuero penal militar tenemos dos observaciones puntuales. La primera es que si bien se incluyó la exclusión de violencia sexual dentro de cuál va a ser la competencia de estos jueces penales militares, gracias a la incidencia que realizamos varias organizaciones de mujeres, pues lo cierto es que violencia sexual no corresponde a un tipo penal en Colombia. Es decir, estamos atentos a la ley estatutaria que ya ha anunciado el gobierno que se va a radicar en pocos días respecto de que se excluyan todas aquellas conductas que corresponden a violencia sexual contra mujeres en el conflicto armado. Y en eso pues hacemos un llamado a la comisión para que puedan, digamos, estar pendientes de esta norma que viene a continuación en nuestro país. Pero en segundo lugar, de la mano de las afirmaciones de que la violencia sexual en ningún caso va a ser considerada como un acto de servicio, encontramos un protocolo muy reciente de la Fuerza Pública en el manejo de violencia sexual, con énfasis en violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y una cartilla que le corresponde, en el cual encontramos dos mensajes muy contradictorios. El primero, dan instrucciones para que miembros de la fuerza pública, comandantes y no comandantes, tengan acceso a las mujeres que son víctimas de violencia, preguntando detalles del hecho de violencia sexual, sus nombres, su ubicación, y casi que recibiendo una declaración judicial. Ellos no tienen competencias judiciales y tenemos que ser muy claros en que eso no se puede producir. Pero adicionalmente vemos que se le faculta a estos militares para hacer consideraciones muy preocupantes de acceso a la justicia, tales como si este fue un acto de servicio, si el agresor, que es de la fuerza militar, se apoyó en su cargo y en, digamos, su representación militar para cometer la agresión o no. Eso no puede ser, digamos, determinado por los militares y mucho menos, digamos, en estas condiciones del contexto. Finalmente, y solo pediría un minuto más para puntualizar que esas son normas transicionales, pero que del otro lado tenemos una norma que es muy importante, que necesitamos avanzar en ella, que es la Ley 1257 de no violencias contra las mujeres. Y aquí tenemos tres tendencias que nos preocupan. La primera es que el año pasado estuvimos informando de los nuevos decretos que iban a reglamentar, pues este año encontramos muy pocos avances reales de que esos decretos hayan mejorado la vida de las mujeres, pero además hayan brindado reales medidas de protección. En segundo lugar, encontramos que no solamente en algunos casos se quiere reglamentar nuevamente, se está pensando en nuevas resoluciones, nuevas normativas, directivas, tenemos una cantidad de normatividad que dilata en el tiempo que las mujeres tengan una protección real.
Y en tercer lugar, y resaltamos aquí el caso del decreto de salud, es que encontramos que hay normativas que van entonces en retroceso de lo que ya habíamos ganado. En esa medida resaltamos que en diciembre de 2012 se emitió un segundo decreto de salud, ya del primero hemos presentado información, en el cual adicionalmente las restricciones que ya tenía el primero en brindar atención a las mujeres en alojamiento, hospedaje y alimentación para garantizar su derecho a la salud, quieren relacionar el otorgamiento de esta medida de protección con una valoración que va a hacer la policía. Es decir, aquí se está desconociendo una orden de autoridad judicial porque la medida es ordenada por un juez o por un comisario de familia. Pero en segundo lugar, están complejizando el procedimiento, lo cual va a dar que las mujeres que necesitan atención inmediata no la van a tener. Y en tercer lugar, están generando la idea de que no va a haber medidas de protección para las mujeres, lo cual es muy preocupante. Y esto lo decimos, desde la experiencia propia, no solamente desde una reflexión normativa, sino de la experiencia propia de representar mujeres y encontrar toda esta cantidad de obstáculos en garantizar su protección, su vida, su integridad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su presentación y tiene la palabra la delegación del Estado. Gracias, señor presidente. Sin duda alguna, señor presidente, esa bestia de la guerra y del conflicto que hemos sufrido durante muchos años afecta a todos los segmentos de la población, mujeres, niños, ancianos, minorías de una y otra condición. Por eso el gobierno colombiano ha pasado de las palabras, de los artículos, a la práctica, a la política. Claro que tenemos leyes, sentencias, avances de la Corte importantes en este tema como el de la mujer, pero queremos darle realmente en la cabeza a la bestia, que es la violencia. Y por eso estamos en el proceso de búsqueda de una solución pacífica a este conflicto. Creemos que una vez logremos solucionar ese conflicto, desaparecerán muchas de estas causas estructurales. Ha habido reclutamiento de niñas por parte de la guerrilla, ha habido comercio sexual de ellas al interior de los grupos armados, ha habido hechos brutales de los paramilitares. Ha habido abusos de distinta índole, pero creemos que la manera frontal de empezar a resolver este problema es con soluciones estructurales como ella. Impunidad hay que cerrarle la puerta totalmente. Estamos para trabajar de la mano para que se investigue, se sancione, se castigue. Precisamente la Fiscalía tiene un programa de priorización de grupo especial, de una nueva manera de investigar ese delito para tomarlo en forma integral. Y estaremos trabajando igualmente en ese sentido. No importa cómo categorizar las bandas criminales, a nuestro juicio distinta a paramilitares porque la mayoría de sus jefes ya están encarcelados, extraditados, sancionados, y si quedan reductos de esa delincuencia hay que seguirlos persiguiendo. Y el paramilitar que no confiese integralmente un delito en estos temas deberá perder todos los beneficios y ser severamente castigado. No podemos aceptar ningún tipo de esos abusos, en eso trabajamos conjuntamente, como se va a ver aquí. Hay toda una oficina para atender el tema de víctimas, como va a ser explicado, y toda suerte de garantías. De manera, presidente, la consejera doctora Almaviana. Muchas gracias, embajador. Gracias, embajador. Un saludo al presidente, a los comisionados, comisionadas, y un saludo muy respetuoso a las peticionarias que nos acompañan el día de hoy. Quisiera iniciar diciendo que el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación son principios constitucionales que se garantizan a través del goce efectivo de los derechos de las mujeres colombianas. No obstante lo cual, en el Estado colombiano somos conscientes de que la violencia en el marco del conflicto armado exacerba los factores de riesgo de las mujeres, aumentando de esta forma su vulnerabilidad e imponiéndoles cargas desproporcionadas, materiales, económicas, sociales, culturales y psicológicas. Ahora, para hacer frente a esta realidad, el Estado cuenta con un marco institucional fortalecido que tiene como principales espacios la política pública para la equidad de género, la implementación de la Ley 1257 y las dimensiones de mujer y género contempladas en la Ley 1448 para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. La política pública para la equidad de género, que fue construida participativamente en diálogo con las redes y las organizaciones de mujeres, fue adoptada en el marco del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, y presentada precisamente este martes, hace 2 días, por el señor presidente de la República.
Esta política coordina, orienta, precisa objetivos y determina un presupuesto de 3.5 billones de pesos para la implementación de acciones estatales dirigidas a la superación de la desigualdad, la garantía del acceso al poder y la eliminación de las diversas formas de discriminación y subordinación de las mujeres. El plan indicativo de implementación que está contemplado para 2013-2016 se ha estructurado en ejes temáticos que incluyen acciones como transformación cultural y construcción de paz, fortalecimiento de la autonomía económica, participación social, cultural y política de las mujeres, acceso en calidad y atención a la salud y derechos sexuales y reproductivos, disminución de barreras de permanencia de las mujeres en el sistema educativo por razones de género o étnicas. De igual manera, y atendiendo además de manera importantísima, las solicitudes hechas por las mismas organizaciones de mujeres, se logró también avanzar para aprobar en ese marco la construcción del Plan Integral para una vida libre de violencias, que será implementado en el marco de la Ley 1257. Esta ley, que ya fue mencionada por las peticionarias y que acoge efectivamente la noción de violencia contra las mujeres de la Convención de Belén de Pará, incorpora conceptos como violencia económica y patrimonial y está desarrollada en 7 decretos reglamentarios que establecen herramientas normativas para materializar estos derechos en temas como violencia, trabajo, seguridad social, educación, competencia de las comisarías de familia, atención integral a mujeres víctimas. En materia de avances de la mencionada ley, podemos destacar en el eje de prevención la estrategia institucional de comunicación Mujer Tienes Derechos, en la campaña a la cual se han adherido el presidente y los 32 gobernadores de todos los departamentos de Colombia para impulsarla en sus territorios. En materia de atención integral, el Ministerio de Justicia ha adoptado lineamientos técnicos para la atención integral a mujeres víctimas por parte de las comisarías de familia, 23 departamentos, 135 municipios, 300 comisarios de familia han participado en este proceso. Y en materia de coordinación interinstitucional, la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer ha prestado asistencia técnica para el fortalecimiento de las oficinas de género en 7 departamentos y capacitación en procesos intersectoriales para atención de víctimas de violencia de género y sexual en 33 municipios de 10 departamentos. Hay un compromiso también con indicadores para hacer seguimiento de la Ley 1257, hay un compromiso en el tema de salud por parte del Ministerio de Salud. Quisiera, señor presidente, señoras peticionarias, también hacer mención a la experiencia de pilotos interinstitucionales que hemos iniciado a desarrollar para fortalecer los procesos de investigación y sanción de casos de violencia sexual. Esta es una iniciativa que ha sido promovida por el Programa Presidencial de Derechos Humanos y que tiene como objetivos generar sinergias para coordinación intersectorial, fortalecer a las autoridades locales en prevención y dar respuesta efectiva a las víctimas e impulsar la judicialización de los casos. En la actualidad se han realizado 2 pilotos, uno en la zona de María la Baja, el departamento de Bolívar, y otro en Tumaco. Señores comisionados y señoras peticionarias, son varios los retos que enfrenta el país y las organizaciones aquí presentes lo han señalado. La superación de estos desafíos es un compromiso del Estado y la sociedad, y en ese contexto quiero reiterar el reconocimiento a la labor de las lideresas y defensoras de derechos humanos y decir que lo que ha mostrado este Estado y lo que vamos a ver a lo largo de estas presentaciones es un compromiso irrestricto con avanzar en las garantías para que estas defensoras puedan implementar su labor de buena manera. Quiero dar la palabra a la directora de la Unidad de Víctimas, la doctora Paula Gaviria. Muy buenas tardes, comisionadas, comisionados, peticionarias. La vigencia de la violencia sexual como una estrategia de guerra en el marco del conflicto armado interno en Colombia es reconocida a nivel estatal y gubernamental como una de las graves violaciones cometidas contra las mujeres y que afecta de manera diferencial sus vidas. En Colombia hoy existe una institucionalidad encargada del diseño de políticas, planes y proyectos con enfoque de derechos de las mujeres víctimas del conflicto, superando obstáculos que hacen insuficiente la garantía de sus derechos. Ejemplo de ello son las direcciones de género y mujer en los ministerios de Justicia, del Trabajo, grupos de mujer y género en el Ministerio de Educación y la Unidad para las Víctimas, programa de mujer en la Unidad de Tierras y Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación. La Ley de Víctimas, además, como herramienta de justicia transicional, contribuye al reconocimiento de las mujeres víctimas.
Para ello, implementó un Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y asignó un presupuesto de más de 32 billones de dólares. Está en funcionamiento, además, una institucional exclusivamente dedicada a garantizar los derechos de las víctimas y se creó un sistema de 47 entidades del Estado, organismos de control, alcaldías, gobernaciones y mesas de participación. En los 32 departamentos del país y en 1.088 municipios existen hoy comités de justicia transicional, comités que han aprobado 970 planes de acción, de atención y reparación integral a las víctimas con metas, proyectos y recursos para los próximos 4 años. En las medidas que incluye la ley de víctimas, las mujeres son objeto de reconocimiento diferencial en cada uno de los procesos de prevención, asistencia, atención y reparación integral. Es así como en el Registro Único de Víctimas, en total tenemos registradas a febrero de 2013 5.936.548 personas, de las cuales 2.951.619 son mujeres. De estas, 16.591 se reconocen como gitanas, 70.122 como indígenas, 269.919 como negras o afrocolombianas, 74 como palenqueras y 4.649 como raizales. Se incluyen además en el formulario de declaración 17 hechos de violencia contra la mujer y violencia sexual en el marco del conflicto armado. Estos casos además entran en una ruta prioritaria en atención y reparación integral. De total de registro de mujeres, 2.075 corresponden a delitos contra la libertad e integridad sexual. Desde que se inició la implementación de la reparación individual con enfoque de acompañamiento psicosocial y transformador en mayo del 2012 a la fecha, se han entregado 157.950 compensaciones. De este total contamos con información de que 90.443 han sido entregadas a mujeres víctimas. Y de esas, 511 lo son por el delito contra la libertad e integridad sexual. Igualmente, en la estrategia de contar con planes personalizados e integrales de reparación individual, hemos logrado que 81.337 víctimas que han recibido esa indemnización efectúen un plan individual de reparación, de los cuales 52.055, es decir, el 64%, son titulares mujeres. 203 son planes específicos que han hecho las mujeres víctimas de violencia sexual. En cuanto a la reparación colectiva, tenemos ya adelantado y en elaboración planes de reparación colectiva con la Organización Femenina Popular, con la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas de Colombia y con la Red de Mujeres Narrar para Vivir. Con un enfoque de reparación integral, hemos dado cumplimiento a las sentencias de Justicia y Paz del año 2012, en donde en el caso de Mampuján se entregó la indemnización a 402 mujeres y en el caso Vencedores de Arauca a 56 mujeres, en ambas trabajando de manera especial el impacto que ha implicado la violencia sexual en sus vidas. Estamos en la tarea de lograr que el enfoque psicosocial se transversalice en todas las actuaciones de las entidades del sistema como una medida reparadora y de rehabilitación. Para ello se han definido directrices que se encuentran en revisión por parte del sistema. Hemos desarrollado una estrategia de rehabilitación comunitaria y una estrategia de recuperación emocional. Igualmente, para garantizar el derecho a la participación, hemos desarrollado 19 planes de acción con organizaciones de mujeres y en los espacios nacionales de la Ley de Víctimas se cuenta con la participación de 52 mujeres, 34 de ellas hoy activamente representantes en los espacios de incidencia. Finalmente, mediante los canales de atención presenciales y telefónicos, atendimos durante el 2012 5.007.310 solicitudes, de las cuales 3.507.000 fueron de mujeres. Por otra parte, de un total de 934.000 ayudas humanitarias solicitadas, el 50% corresponde a hogares con jefatura femenina.
Finalmente, señoras y señores comisionados, reiteramos la disposición de la Unidad para las Víctimas para que en los escenarios constituidos en el marco del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, afiancemos y fortalezcamos esquemas que mejoren progresivamente el enfoque de género y derechos de la mujer en prevención, atención y reparación y garantías de no repetición. Bueno, reiterando mis saludos respetuosos a los honorables comisionados, comisionadas y peticionarios colegas de gobierno. Una vez creada la Unidad Nacional de Protección, se realizó la modificación necesaria al ordenamiento legal con el fin de adecuar la protección a las necesidades de las distintas poblaciones, entre ellas las necesidades de protección a mujeres. Se expidió el decreto 4912 del 2011, en el cual se incorporan dos elementos esenciales que estarán destinados a garantizar una protección efectiva y especial para las mujeres. Se incorporó un principio y una definición. Como principio, el enfoque diferencial de género, según el cual, para la evaluación de riesgo, así como para la recomendación y adopción de las medidas de protección, deben ser observadas las especificidades y vulnerabilidades por género. Asimismo, y por solicitud de las organizaciones de mujeres, se incorporó la definición de núcleo familiar, mediante el cual, de manera excepcional, el cónyuge o compañero o compañera permanente, los hijos y los padres del solicitante o protegido o protegida podrán ser beneficiarios de medidas si ostentan un nivel de riesgo extraordinario o extremo y existe nexo causal entre dicho nivel de riesgo y la actividad o función política, social humanitaria del solicitante o protegido. En diversas reuniones de trabajo con las organizaciones de mujeres se analizó el instrumento a través del cual se podrá materializar tanto el enfoque diferencial de género en el programa de protección, así como la vinculación del núcleo familiar de quienes solicitan la protección. Adicional a lo anterior y haciendo realidad la posibilidad de reglamentar el programa de protección para casos de poblaciones especiales, el Ministerio del Interior expidió la resolución 805 de mayo 8 del 2012, a través de cual fija un procedimiento único y exclusivo para atención y protección de mujeres. 4 elementos rápidamente a resaltar de esta resolución. Primero, la evaluación de riesgo, mujeres se observan especificidades de riesgo particularmente identificados por la Corte Constitucional. Estas particularidades en la situación de las mujeres obedecen, por ejemplo, aspectos como la desaparición del proveedor económico del hogar, los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales o comunitarias o de sus labores de liderazgo y promoción de derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado. Los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes y, por supuesto, los riesgos asociados a la violencia sexual. Se incorporó la posibilidad de que las mujeres escojan el género de la persona que realiza la entrevista del estudio de riesgo. En la actualidad contamos con 46 analistas femeninas llenando la demanda de este tipo de evaluaciones de riesgo. Igualmente adelantamos, con el apoyo de la Unidad de Víctimas, planes piloto de evaluación de riesgo colectivo y de protección colectiva para las organizaciones de mujeres Narrar para Vivir y la Organización Femenina Popular. En segundo lugar, la recomendación adecuada de medidas especiales se da en el marco del CERREN de mujeres, en las cuales están no solo las entidades del Estado que pertenecen usualmente a este comité, sino también las entidades que tienen funciones en el tema específico, tales como la Defensora Delegada para los Derechos de la Niñez, Juventud y Mujeres, la representante de la Procuradora Delegada para la Infancia, Adolescencia y la Familia, y la Alta Consejería para las Mujeres y la Oficina ONU Mujeres. Este comité se reunió 7 veces durante el 2012 y atendió más de 80 casos de mujeres. Se realizó un proceso democrático para elegir 4 delegadas de las organizaciones de mujeres, entre ellos Sisma Mujer, que nos acompaña el día de hoy como peticionaria. Finalmente, este comité de medidas ha coordinado con la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas las medidas de protección complementaria a las medidas materiales de protección. Termino diciendo, honorables comisionados y comisionadas, que en este momento la Unidad Nacional de Protección brinda protección especial a 1.577 lideresas y mujeres, es decir, el 29% del total de protegidos de la sociedad civil son mujeres. 176 de ellas son defensoras de derechos humanos y firmamos 291 trámites de emergencia para protección cautelar inmediata, también un porcentaje equivalente al 29% del total de estas solicitudes. Reiteramos una vez más la disposición de seguir trabajando con las organizaciones de mujeres de la sociedad civil para optimizar y mejorar los procedimientos de protección que brindamos a estas importantes lideresas. Muy buenas tardes. De la Fiscalía presenta un saludo protocolario a los señores comisionados, a las peticionarias y a los compañeros de la Comisión del Estado colombiano. Primero que todo, quiero reiterar la voluntad de la Fiscalía General de la Nación de adelantar investigaciones por conductas que afecten
o vulneren derechos humanos, especialmente de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y sobre todo de los casos de violencia sexual. La Fiscalía General, consciente de su labor, no solamente ha adaptado o ha incorporado las recomendaciones del ámbito internacional al hacer investigaciones exhaustivas en materia de violencia sexual, sino que también hemos incorporado a nuestra legislación interna los estándares internacionales de valoración de la prueba en crímenes sexuales. Resulta también importante acotar que la obligación, dada la naturaleza de estos delitos y los contextos donde hay que hacer estas investigaciones, no puede ser vista como un simple deber de resultados, sino como una obligación de medios, en cuanto a la verificación no puede ser traducida solamente en la obtención de sentencias. La Fiscalía General de la Nación, y atendiendo el mandato que le dio la Corte Constitucional en el auto 092, ha obtenido 19 sentencias y efectivamente, como lo dice la peticionaria, continúa con muchas de esas investigaciones en preliminares y continuamos con esas investigaciones abiertas, pero eso no puede ser entendido como impunidad, sino como el interés de la Fiscalía General de adelantar esas investigaciones y definitivamente encontrar los responsables. De igual manera, la Fiscalía General en este momento ha priorizado la investigación de la violencia sexual, lo decía la Directora Nacional de Fiscalías, mediante la Directiva 001 del 2012, no solamente, esta directiva no solamente prioriza situaciones y casos, hace análisis criminal y empieza a hacer en Colombia, cambia el modelo de investigación para hacer investigación en contexto y a raíz de esta directiva, la Fiscalía General de la Nación ha priorizado la investigación de la violencia sexual. Ya hemos empezado a hacer una primera revisión de las fuentes, se han revisado ya los procesos, las fuentes, los informes de las organizaciones de mujeres y en la actualidad pues lo que estamos buscando es determinar patrones, las regiones, los periodos, el modus operandi y sobre todo la creación de contextos. Con esto esperamos conocer la verdad de lo sucedido en Colombia, evitar su repetición y establecer las estructuras de las organizaciones delictivas y determinar los grados de responsabilidad. De igual manera, también es importante establecer que de la Dirección Nacional de Fiscalía las investigaciones del auto 092 son objeto de monitoreo constante, se han establecido unos mecanismos de investigación diferencial, no solamente el memorando, sino el protocolo que ya se ha elaborado el documento base, y aunado a lo anterior tenemos un programa de protección que se llama Justicia con Enfoque Diferencial, que visualiza lo ordenado al Estado colombiano en la Ley 1257. Con la venia de la Comisión Interamericana, un minuto para redondear el tema de la Ley de Justicia y Paz o Ley de Justicia Transicional. Quisiéramos hacer alusión a que los honorables las peticionarias están haciendo más referencia a un estadio anterior. La situación de justicia transicional en Colombia cambió, como es conocido por todos, a través de la Ley 1592 proferida el 3 de diciembre del año 2012. Así entonces, el plan de priorización aprobado por el Comité de Priorización de la Fiscalía General de la Nación incluyó el tema de violencia de género como uno de los criterios a priorizar. En dicho plan de acción se pretende llevar durante el presente año la imputación a los 13 máximos responsables de los conocidos como AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, en especial con el caso de violencia de género y también con un enfoque diferencial como criterio transversal para la imputación de los más graves crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, se va a tener a partir del segundo semestre del año 2013 la imputación masiva por parte de la Unidad de Justicia y Paz en los tribunales de justicia y paz en todo Colombia. Se van a imputar masivamente los casos de violencia de género y enfoque diferencial como criterio transversal. Pero no obstante, queremos hacer alusión a que ya existen 2 sentencias que no dan cuenta de la totalidad del tema de género. En los bloques vencedores de Arauca hay una sentencia ya contra José Rubén Peña Tobón y con el bloque norte hay una sentencia contra el postulado Edgar Ignacio Fierro Flores, alias Don Antonio. Ese 0.24% que hace alusión las peticionarias no obsta para decir que para la Fiscalía es un compromiso general el tema de la visibilización y por eso también hemos tenido jornadas de víctimas en los cuales nos han acompañado las ONGs, entre las cuales me permito mencionar a Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz y también las ONGs Progresar y Humanas. Gracias. Gracias a la Delegación del Estado por su presentación. Ciertamente quisiera destacar, pedir información que ya se ha arrojado aquí,
la que Ana ha proporcionado por escrito, pero sí tendría interés en que pudiéramos recibir en la comisión, en la relatoría concretamente, la identificación de los principales obstáculos y desafíos que advierte ambas partes, ¿verdad? Que también las peticionarias han mencionado algo, pero también se han mencionado que persisten algunos desafíos para lograr la aplicación plena y el cumplimiento de la ley 1257, la ley contra la violencia de la mujer. Ciertamente se ha apreciado, se ha mencionado con preocupación cierta situación generalizada de impunidad que señalan las peticionarias con relación a los casos de violencia contra la mujer. Consultaría si se han mencionado algunas estadísticas, pero que se pudieran precisar los registros estadísticos que hubiese por parte del Estado sobre la violencia contra las mujeres. Se hace referencia a que hay 17 sentencias, pero quisiéramos también tener elementos para cuáles son las estadísticas que existen en general sobre estas violencia contra la mujer, y también poder comparar con el número de sentencias que efectivamente se han logrado para combatirla, y también cuáles serían las medidas, y le preguntaría a ambas partes, medidas específicas de protección que en opinión de las peticionarias sería conveniente impulsar, o las que también ya ha establecido el Estado en el marco de protección, en el marco del conflicto, a favor de aquellas mujeres que tienen condiciones particularmente acentuadas de vulnerabilidad. Esto es, ya sea porque tengan una calidad específica de desplazadas, de ser indígenas, afrodescendientes, o incluso se ha mencionado la vulnerabilidad, y que también así lo ha identificado la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que también pueden tener tienen un riesgo o situación de vulnerabilidad las defensoras de derechos humanos. En fin, tendría interés en recibir esta información. La comisionada Rosmarie Antoine. Good afternoon. I too would like to thank you both for very detailed information and for being here. I did have a few cobwebs in my head that I would like to clear up. It seems to me, of course, that these issues are related to the broader issue of the classification of the problem in Colombia, armed conflict, and all of that. I wanted to find out, particularly from the petitioners, whether you have been able to have your own statistics which would enable you to identify patterns. We heard about statistics from the state, but normally if you're trying to identify discrimination, it's helpful to have patterns of discrimination. So whether it's by geographical district or whether it's by grouping Afro-descendant indigenous peoples and so on, which would then point to the fact that this is not just a crime, but this is really something, there's a broad conceptual difficulty you have because of the classification or lack of classification of the armed conflict. So I wanted to know whether in your own information gathering, whether you have identified these patterns in relation to statistics, which could help in being able to frame the whole context of the issues that you have raised. And I mentioned geographical because, of course, there are issues to do with land and mining and so on, so which would help us to contextualize this as not just crime, but something broader. So that was one that I would have liked to find. The other thing that I wanted to comment on was this was a hearing on human rights generally of women in Colombia. There was a lot of emphasis on sexual violence, which is fair, but I wanted to get some information about other issues. Sexual violence, yes, but other issues as well, in relation to those women who have been identified as victims of the armed conflict. So there, of course, we know there are gaps. Women are not being identified as victims, but those who have been, what I wanted to find out, what
other reparations, or what is the form of reparation? Is it adequate in your view? Is it just monetary? It was unclear to me. Is it monetary? Is it that you have sort of proactive measures in relation to health, including mental health, including your right to work afterwards, being identified as victims, things like that? I was interested. Housing, because when we were in Colombia, we heard of people who displaced their houses and so on. So that reintegration, generally, that was one of the questions that I had. Another question that I wanted to ask was about the point made that in the peace framework, the emphasis is on confession as opposed to the victim. So I wanted to find out, is there a mechanism or is there any avenue at all for, let's say, even civil society or the victim himself wanting to come forward to wanted to come forward to say, I want to present testimony. Is there an avenue for that? Or can his or her representative say, we want to present testimony on behalf of, let's say, a group of persons who we consider victims? Is there that avenue? Because you mentioned that the emphasis was on confessions. And the final point I wanted to ask, so is it closed, in other words? Is it a closed session? The last thing I wanted to ask about was in relation to, you said that sexual violence is now excluded from military jurisdiction. I wasn't clear if that was answered by the state. I don't know if I missed something, but that was one of the things that we had argued should happen when we were in Colombia. So it wasn't clear to me what the complaint was. Is there a substitute mechanism? I mean, that you prefer to have issues of sexual violence handled in the ordinary jurisdiction of the courts rather than the military jurisdiction. So maybe you can elaborate a bit as to why you thought that was a problem. Thanks. Gracias, comisionada. La comisionada vicepresidenta Tracy Robinson y relatora para mujeres. Thank you, President. My gratitude to both the petitioners and the state, and to say to the state that the initiatives you're taking are many other ones we recommend. We recognize these as valuable. And so when the state says, and I think Alma said, you know, we've been promoting this idea that women, you have rights, I hear the petitioners saying, but do women have justice? And that's where I see the gap. Rights on paper, maybe even protection, but is there justice, is what I hear the petitioners asking. And particularly in relation, they've identified the very progressive initiatives, Auto 092, Law 1257, and so on. But I think it's reasonably clear that there's a gap, and there's a gap, and that gap is still impunity, even though prosecutions are ongoing. And one of the things I would like to ask the state is your diagnosis. So we know what the initiatives you're taking, but what's your diagnosis of that gap? We know the suggestion we have is that one of those reasons is underreporting because of distrust of state authorities. So it's not a simple matter to move to a new initiative if women have been, for very well-placed reasons, distrustful of making claims. And I wondered what initiatives were being taken to strengthen trust in the state and to ensure that there was an environment which facilitated the making of claims and the full ventilation and investigation and adjudication of those. And I wanted to ask the petitioners whether there was anything in the long list of initiatives which have been undertaken where you think there's more promise, where you think there is the possibility of greater development, that the state could put some more attention on, one or two things. Now, in the context of the time, we may have to get that information after. Gracias. La secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abimash. Gracias, señor presidente. Es realmente para complementar la consulta que usted hizo en cuanto a las estadísticas y es para ver si sería posible que el Estado nos indique cuántas denuncias de violencia sexual se presenten durante un año, de esta cantidad, cuántos llegan a la etapa de juicio y al final cuántos llegan a la etapa de sentencia, para entender un poco el panorama. Gracias. Gracias. Le cedería la palabra a cada una de las partes, primero a las peticionarias
por un espacio de 3 minutos, en el entendido de que habrá oportunidad de que nos proporcionen por escrito información complementaria ambas partes. Adelante. Muchas gracias, comisionado. Simplemente para precisar unos puntos, con Justicia y Paz, realmente pues la expectativa de nosotras es, por supuesto, tener una imputación, pero llamamos la atención en esto, son 7 años y no hay uno expulsado por no confesar violencia sexual en el conflicto armado. Entonces, tenemos la expectativa, pero tenemos muchas dudas acerca de este proceso. Y esos son 7 años para las mujeres. En segundo lugar, con Ley 1257, pues miren, aquí tenemos como unas propuestas muy concretas. Y es, uno, de un lado tenemos la petición que ya realizó la mesa de seguimiento a la Ley 1257 al gobierno, y es revocar el decreto, el último decreto de salud, el cual condiciona a una evaluación de riesgo de la policía toda medida de atención que se dé en salud. Consideramos que el anterior decreto ya tenía falencias, pero digamos que daba un marco jurídico suficiente, y creemos que este tiene unas restricciones insalvables. Consideramos que esa es una de las peticiones que hacemos. En relación con el protocolo que enunciamos de la fuerza pública y que no encontramos respuesta del gobierno, también estamos solicitando concretamente que este sea revocado. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que la fuerza pública tenga funciones judiciales respecto de las mujeres víctimas de violencia sexual. Esto contraría toda la política que ha sostenido el gobierno de que la violencia sexual no va a ser conocida por justicia penal militar. Y en esa, digamos, soluciono como la pregunta que hacía la comisionada Antoine, y es, nosotras estamos porque la violencia sexual contra mujeres debe ser de la justicia ordinaria, de los jueces civiles, pero consideramos que en este marco hay vacíos por los cuales se pueden ir ciertos casos y no tenemos cómo controlarlos, y estamos llamando la atención a tener las herramientas jurídicas para que eso no vaya a ocurrir en este momento. Esas serían como las aclaraciones. Tendríamos algunas solicitudes que se las pasaremos por escrito a la comisión. Bueno, yo quisiera abordar varios puntos brevemente. El primero relacionado con las respuestas del Estado en cuanto a la ley de víctimas. Claramente la ley de víctimas, recuerden, señoras comisionados y comisionados, que la ley de víctimas reconoce víctimas desde 1985 y los reparos que hemos hecho acá son sobre los casos de violencia sexual en época de desmovilización, de supuesta desmovilización paramilitar. Nuestra preocupación es sobre las mujeres que han sido agredidas sexualmente y que llegan a nuestra oficina víctimas de estas bandas que han sido denominadas por el Estado como bandas criminales, no sobre el histórico general de víctimas en el país. Lo otro en relación con las estadísticas, en efecto, es una de las grandes dificultades que tiene el movimiento de mujeres. Existen sistemas muy precarios, en particular por parte también del Estado, para hacer seguimiento tanto a la situación como a la impunidad de los casos. Sin embargo, las cifras que hemos presentado el día de hoy son cifras oficiales del Instituto Nacional de Medicina Legal, que aún así presentan altos índices de perpetración de violencias contra las mujeres y que demuestran un incremento sostenido. Esto a pesar de que ese registro tiene una limitación de cobertura nacional importante. En materia de la pregunta que hacía el señor comisionado, nosotras hemos hecho ejercicios para identificar patrones, para identificar en las regiones los casos de violencia sexual. De hecho, el auto 092 es un resultado del ejercicio que hicieron las mujeres de recoger casos de violencia sexual en todo el país. Aquí se muestra por región cuántos casos han ocurrido en cada una de las regiones del país y a qué tipo de actores se le atribuye la responsabilidad, teniendo mayor participación en el auto 092 los paramilitares y el ejército. También, por supuesto, con participación de la guerrilla como agresor sexual. Finalmente, en relación también con la pregunta que hace la comisionada en cuanto a cuál es la ruta tal vez de toda la oferta institucional, como ven, digamos, nos queda la preocupación de que no hay una respuesta clara frente a la impunidad en el auto 092, no hay una respuesta clara frente a la impunidad que arrojó la ley de justicia y paz. Y que, digamos, estos son los dos marcos normativos más representativos que regulan la violencia sexual en conflicto armado, y si ni siquiera en estos hay una respuesta es difícil hacerse un panorama claro. Pero insistiendo en la idea de que nuestra ruta y la promesa en la que realmente creemos es en el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, en donde hay un equipo de fiscales que podría avanzar decididamente en la investigación de los casos, que tienen los parámetros adecuados, pero por el contrario se han creado nuevas unidades, la unidad BACRIM de la Fiscalía General de la Nación, que conoce los casos de bandas criminales y que no, digamos, que no atiende nuestras expectativas de justicia. Gracias.
Gracias a ustedes. La delegación del Estado. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente para responder a dos preguntas que surgieron de la comisionada Antoine y de la comisionada Robinson. En la Ley de Justicia y Paz, comisionadas, incluso reconociendo que había ciertos obstáculos, como lo conversamos esta mañana frente a su aplicación, se hizo una reforma que hasta ahora fue suscrita y sancionada el año pasado, a finales del año pasado, en diciembre, y por eso creo que es muy prematuro hablar de que esta reforma no va a servir para el acceso a la justicia, como lo comentan las peticionarias. De hecho, se crea una audiencia especial para oír la versión de las víctimas. No es una audiencia cerrada, sino lo que se garantiza es la participación directa de las víctimas y confrontación, sin someterlas a una confrontación probatoria, sino simplemente para que el juez tenga en cuenta a la hora de dictar sentencia precisamente la versión de las víctimas. Con ello se fortalecen las investigaciones de los patrones que preguntaba esta comisión, porque la idea es que ahora en adelante se imputen patrones y no hechos aislados. Con ello simplemente respondí a estas preguntas sobre la reforma de la Ley de Justicia y Paz de la Violencia de Género en el conflicto, y le doy la palabra a la doctora Alma Viviana para que continúe dando respuesta a los interrogantes planteados. Gracias, viceministro. Dos temas que me parecen relevantes. El primero, un llamado muy especial que ha hecho además el señor vicepresidente, y es a construir y reconocer los logros que tenemos hasta el momento. Nosotros creemos que el impacto real de un marco institucional puede medirse si uno piensa cómo sería si el marco no existiera. Y creo, comisionada, con todo el respeto que le tengo y lo mucho que admiro su trabajo, que tengo que decirle que los logros que tenemos no son de papel como no lo son las víctimas que ha dado, el número de víctimas que ha acudido a registrarse, porque hemos abierto y hemos renovado la confianza institucional en el Estado, y cada vez más víctimas llegan a registrarse y cada vez más están siendo reparadas en unos procesos que tenemos todos que entender. No van a ser procesos de un año, nos van a tomar un tiempo y nos van a poner muchísimos desafíos, como lo estamos viendo en esta audiencia. Tenemos toda la voluntad del Estado para que esos espacios que usted reconoce entre nuestra formulación de política, los procesos que adelantamos y las acciones que tomamos, cada vez más lleguen de manera más efectiva a las víctimas. Yo quiero dar la palabra al doctor Andrés Villamizar, que quiere hacer un par de declaraciones también. Muy brevemente, para no dejar en el aire una pregunta que tanto las peticionarias como la comisionada planteó, y es un poco el patrón de las amenazas. ¿Quién está amenazando a estas mujeres? Y decían las peticionarias que no hay respuesta clara del Estado en este sentido. Creo que aquí hay dos dimensiones que la comisionada Robinson claramente separó. Uno en la dimensión de la protección y otro en la dimensión de la justicia. Desde el punto de vista de la unidad, y eso sí quiero ser muy preciso porque puede darse a malinterpretación alguna de las palabras que manifestaron las peticionarias, es que el Estado niegue protección en virtud de que el supuesto victimario o el amenazante sea miembro de estas llamadas BACRIM. De hecho, la gran mayoría de las defensoras que tenemos con protección, de las víctimas del conflicto, de la gran mayoría de lideresas mujeres que tenemos con protección, son personas amenazadas por estas mal llamadas BACRIM o como queramos catalogarlas. Nunca jamás hemos rechazado ninguna solicitud de protección en virtud de quién es el victimario. Tan solo nos interesa quién es la víctima de la amenaza y su característica, que es lo que se busca proteger. Y hemos establecido algunos patrones que hemos compartido con las organizaciones de mujeres en el marco del CERREM, que tiene que ver con esta presencia fuerte de estas BACRIM en algunas zonas de la costa atlántica, donde hay predominio de mujeres lideresas de origen afrocolombiano además, y compartimos un poco la inquietud de las peticionarias sobre que no entenderíamos y no entendemos cómo estos grupos supuestamente dedicados exclusivamente al narcotráfico siguen haciendo blanco a las organizaciones de mujeres, y creemos que es muy importante reconocer que esas organizaciones siguen buscando intimidar y afectar la actividad de estas organizaciones de mujeres. Presidente, ¿le podemos pedir medio minuto para que la Fiscalía pueda redondear? Discúlpenos. Gracias. Gracias. Quisiéramos ahondar muy brevemente en el tema de justicia y paz. Primero, la expulsión de los postulados está siendo regulada precisamente por la ley 1592, en las cuales el faltar al derecho a la verdad va a ser un criterio, y ya es conocido por ustedes. El señor fiscal general de la Nación anunció la expulsión de 354 postulados, dentro de los cuales pueden haber 8 máximos responsables de los bloques paramilitares. En ese sentido, el tema de faltar a la verdad, incluyendo obviamente el tema de la violencia de género, es uno de los criterios que está en este momento en evaluación para que la Fiscalía solicite
solicite ante los tribunales de justicia y paz la expulsión de dichos postulados por faltar al derecho a la verdad. Igualmente queremos hacer alusión en que la ley 1592 hace alusión a los patrones de macrocriminalidad, criterio o hoja de ruta que ha sido definido también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del penal Castro, y en ese sentido, acogiendo esas jurisprudencias internacionales, la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, tiene, como ya lo habíamos dicho, dentro de su plan de acción para el año 2013, la imputación masiva de la violencia de género como un criterio para llevar ante los tribunales de justicia y paz. Gracias nuevamente a las dignas representaciones de la Cisma Mujer y del Ilustre Estado de Colombia por su importante participación en esta audiencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantendrá en su agenda la situación de derechos humanos de las mujeres en Colombia y estará atenta a recibir la información complementaria que se sirvan presentar, y los petitorios formulados por las peticionarias serán sometidos a la consideración del Pleno. Muchas gracias. Reanudamos en 3 minutos nuevamente. Si no, 5 minutos.